días. Bueno, ¿se me escuchan sin micrófono? ¿Hasta atrás? Ah, está grabando. Ok. Bueno, pues gracias a la licenciada Cintia, al doctor. Como les hacían la introducción ellos, pues vamos a iniciar a abordar el último módulo del diplomado, que es precisamente el área procesal del derecho electoral. Esto, lo que vamos a tratar hoy, pues es un primer acercamiento. Son principalmente aspectos conceptuales, el marco legal en que se fundamenta la justicia electoral y algunos criterios jurisprudenciales que ha tomado la actual magistratura. En sí se divide en tres partes. La primera está a mi cargo. Luego la siguiente sesión pues está programado que nos acompaña el magistrado Aguilar Elizardi. Él va a desarrollar ya procedimientos en concreto que pertenecen a la justicia electoral, y una última sesión pues la va a desarrollar el licenciado Milton Temag, referente de forma específica al amparo en materia electoral. Entonces, en sí lo que me compete a mí, pues lo estructuré en cuatro temas que contienen una hilación lógica. Cada uno nos va llevando al siguiente, de tal forma que se logre entender y diferenciar los conceptos que se interrelacionan dentro del presente tema. Vamos a abordar el derecho constitucional, pero de una forma muy sumaria, rescatando la parte de los derechos políticos fundamentales, para ubicar luego el derecho electoral, tanto en su vertiente sustantiva como la adjetiva o procedimental, que corresponde exactamente a la justicia electoral, y luego pues ya vamos a hacer una diferenciación con lo que se refiere a jurisdicción electoral. Como les digo, todos estos por el momento pues son conceptos que quizás tengamos en abstracto, pero el objeto de la presentación es que al final, si revisamos este mismo contenido, pues ya sepamos identificar a qué se refiere cada uno de ellos. Esto pues en lo personal me ayuda. En cuanto a una percepción gráfica de lo que vamos a ver, como les hacía referencia, iniciamos con lo que es el derecho constitucional. Lo importante acá es identificar que el derecho electoral es una parte pues muy importante dentro de lo que corresponde al derecho constitucional, y que a su vez tiene una vertiente sustantiva, que lo explicaremos luego, y una vertiente adjetiva. Si nos acoplamos al diplomado, podríamos decir que todo lo referente al derecho electoral sustantivo es lo que han venido analizando en los módulos anteriores. El derecho a elegir y ser electo, las fórmulas electorales, todos los componentes del sistema electoral, son aspectos sustantivos de toda esta temática. Sin embargo, todos esos preceptos tienen que tener un mecanismo para garantizar su aplicación. O sea, tienen que ser realmente exigibles. Y eso es lo que pretende hacer el derecho procesal adjetivo. Que si le ponemos un nombre específico a ese conjunto de procedimientos, pues se llama justicia electoral. En la justicia electoral abordaremos tanto sus dimensiones, que ya es un precedente que cualquier instituto del derecho en general pues se puede analizar desde el punto de vista de las normas, de los hechos y de los principios. Y también pues desarrollaremos, esto solo en la presente sesión va a ser indicativo, indicarles que hay un sistema de impugnaciones, un sistema de nulidades y hay recursos y remedios. Este es el contenido de la justicia electoral. Estos tres primeros temas son los que se agotarían en la siguiente clase por el magistrado Aguilar Elizardi, y el último, control constitucional, el licenciado Temag. Entonces, recopilando la relación, empezamos con lo que es el derecho electoral, la parte procesal, llegamos a la justicia electoral, y algo muy importante es hacer su diferenciación respecto a la jurisdicción electoral, que lo vamos a ver luego. Y aquí esta jurisdicción electoral, que como se analizará es una potestad de juzgar, pues se debe de delimitar dentro de un conjunto de reglas y principios que se han agrupado a través de qué es la interpretación constitucional, que debe observarse por ser de carácter constitucional, la argumentación jurídica y lo que implica una tutela jurídica efectiva.
Entonces, esto, como les menciono, es únicamente pues, los temas que vamos a ir desarrollando. Ya en concreto, pues referente a lo que es el derecho constitucional, tenemos todos, considero, la referencia respecto a que va a ser una rama del derecho, en este caso público, que hay varias definiciones, pero en lo que todos concuerdan es de que abarca dos grandes temas. Abarca el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas y abarca la organización y estructura del Estado. Es lo que se nos ha transmitido en las clases de Derecho Constitucional como la parte dogmática, ¿sí? Parte dogmática va a ser todos esos derechos fundamentales, y la orgánica, pues vamos a tener la estructura del Estado. Lo importante para este tema y el derecho electoral es de que nuestra Constitución reconoce, bueno, desde 1985, hizo acopio de lo que ya se ha superado, pero lo que se conocía como los derechos de primera y segunda generación. Entonces tenemos los derechos civiles y políticos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la igualdad, el derecho de acción, pero también tenemos otros derechos que son los de carácter de una segunda generación, se conocía anteriormente, pero ahora sabemos que son interdependientes, ¿verdad? Entonces en este segundo contenido pues tenemos también derechos económicos, sociales y culturales. Lo relevante, como les he ido enfatizando, es entender que el derecho constitucional me va a hablar de derechos fundamentales. Dentro de esos derechos fundamentales, pues tenemos los derechos políticos. Y es ese tópico, ese tema, los derechos políticos fundamentales, lo que constituye el núcleo de lo que es el derecho electoral. Por eso decimos de que el derecho electoral es parte de un derecho constitucional especializado en analizar los derechos políticos fundamentales. ¿Cuáles son estos derechos? Pues están regulados en el artículo 135 y básicamente hay algunos autores como Dieter Nolen que él los circunscribe únicamente a una facultad activa de elegir y una pasiva de ser electo. Sin embargo, en cuanto a la técnica legislativa que siguió el constituyente, pues se nos enumera un conglomerado mayor de qué es un derecho político fundamental. Tenemos que es inscribirse en el registro de ciudadanos. Esta es la puerta para ejercer los demás derechos, principalmente el de elegir y ser electo. También este es por la característica bilateral del derecho, pues es una atribución, pero también es una obligación velar por la libertad y efectividad del sufragio, así como la pureza del proceso electoral, la participación en actividades políticas y defender el principio de alternabilidad y no reelección. Estos derechos políticos están regulados en la Constitución y por lo tanto tienen ese rango especial o ese rango jerárquico superior o supremo que recoge el derecho electoral. Vemos entonces que la relación del derecho electoral con el derecho constitucional pues va a ser una relación, si ustedes lo quieren determinar, de género a especie. Nuestro género es el derecho constitucional y dentro del catálogo de prerrogativas fundamentales pues nos ubica unas de carácter político y es esos derechos políticos los que va a proteger, a reconocer en primer lugar y proteger el derecho electoral. De tal forma que el derecho electoral, siguiendo la definición de Dieter Nolen, nos establece, como les indicaba, que el derecho, bueno, el derecho en general, pues sabemos de que ya no es únicamente la ley, ¿verdad? Lo que tenemos leyes, principios, doctrinas e instituciones que regulan determinado objeto, que en el caso del derecho electoral, pues va a ser ese derecho subjetivo de elegir y ser electo. Adicionalmente, pues nuestro constituyente, les hacía referencia, incluye otros derechos que tienen esa misma jerarquía, como inscribirse en el padrón electoral y las otras prerrogativas. Pero también el derecho electoral abarca una parte que en doctrina se le denomina organizacional o administrativa. Es decir, además de reconocerme derechos fundamentales, también establece una serie de lineamientos para llevar a cabo las elecciones en nuestro país, pues se denominan elecciones generales, que es ese relevo periódico de autoridades. Y es a lo que se refiere este punto 2.
que el derecho electoral, además de los derechos subjetivos fundamentales, también nos regula la organización, administración y realización de elecciones. Sin embargo, esto pues son enunciados normativos, son reconocimientos de derechos hacia las personas. Sin embargo, si no existiera esta tercera parte, que es un control legal y constitucional de los mismos, diríamos que es simplemente una enunciación que se hace de derechos, pero que no tendrían ninguna exigencia, no tendrían ninguna obligatoriedad. Por ejemplo, a mí me asiste el derecho de participar a un cargo público, está reconocido en el derecho sustantivo. Sin embargo, viene el órgano competente, el registro de ciudadanos, y me lo deniega, y no tendríamos esa parte procesal que lo hace coercitible o coercible. Ahí se quedaría mi enunciación de los derechos, ¿verdad? No se lograría materializar. Entonces se indica que todo derecho tiene una parte adjetiva, una parte procesal, que es aquel conjunto de pasos en los cuales se garantiza la efectiva aplicación y el efectivo reconocimiento de los derechos sustantivos que le asisten a las personas. Entonces, de este contenido, pues yo les podría referir que ustedes ya agotaron lo que es el derecho electoral. Incluso imagino que vieron la definición amplia y en sentido estricto del derecho electoral. Tengo conocimiento que el magistrado Solórzano les ha desarrollado el proceso electoral desde una perspectiva práctica, con la experiencia que él le asiste. Y ahora que ustedes ya tienen esa referencia, pues vamos a entrar a conocer esta última parte, ese control constitucional y legal de los actos electorales que garantizan el reconocimiento sustantivo que ya se ha agotado. ¿Tienen alguna duda hasta este momento? Entonces, aquí lo que tenemos pues ya es una enumeración de las acepciones que tiene el derecho electoral. Como se ha referido, pues hay una parte sustantiva y una parte adjetiva. En esta parte sustantiva, reitero, es el reconocimiento de esos derechos fundamentales. Una norma típicamente sustantiva es la que ya hemos hecho referencia, que toda persona tiene derecho a elegir y ser electo. Esa es mi norma sustantiva. Ahora, el derecho electoral adjetivo o procesal me dice cómo, en caso la autoridad electoral me deniegue ese derecho, cómo puedo hacerlo yo realidad, cómo puedo hacerlo yo exigible. Y vemos una definición que establece que es el control de los actos electorales y la defensa de los derechos políticos por medio de impugnaciones, nulidades, remedios y recursos procesales. Todas estas especies pues son medios de defensa, que nuestra legislación le ha puesto estos nombres: impugnaciones, nulidades, remedios y recursos. Sin embargo, en otras legislaciones como Costa Rica, pues únicamente se circunscriben a nulidades, en otras legislaciones únicamente a recursos. Sin embargo, nuestro sistema es bastante atípico en este sentido y nos establece diversas categorías. Y ahora, ya para aterrizar en nuestro tema, con estos antecedentes, podemos llegar a determinar que la justicia electoral, este concepto, su principal enfoque es garantizar el cumplimiento de la parte sustantiva. ¿Sí? Entonces, recopilando, tenemos un derecho constitucional en donde hay una parte muy específica que estudia el derecho electoral. Ese derecho electoral tiene una parte sustantiva y otra adjetiva, y es esa categoría adjetiva o procesal lo que corresponde a la justicia electoral. Es decir, otro nombre para denominarle a la parte adjetiva del derecho procesal se refiere a la justicia constitucional. ¿Sí? Entonces, la justicia electoral, esta concepción o esta definición pues es del doctor Orozco Enríquez. Él es mexicano, por eso vemos que tiene algunos otros elementos que no aplican, pero en sí el fundamento o
o el contenido básico, pues aplica perfectamente para nuestra legislación. Y él indica que la justicia electoral son los diversos medios jurídicos y técnicos, que es importante, ¿verdad? Entender que sí es de una naturaleza jurídica, pero que tiene por objeto esa impugnación y control. Es decir, la autoridad electoral tiene muchas facultades, y más por la naturaleza dual que maneja el Tribunal Supremo Electoral guatemalteco. Sin embargo, todos sus actos pues están sometidos a un control, a una impugnación o a un recurso, para que un órgano distinto, como puede ser el Tribunal Supremo Electoral o en otros casos la Corte de Constitucionalidad o la Suprema, examine sus resoluciones y sus pronunciamientos. Y se indica, aquí está en donde nos debemos de centrar, ¿verdad? Que la justicia electoral existe para garantizar la regularidad, es decir, para que todo se desarrolle conforme a la ley, conforme al derecho y conforme a lo que el legislador ha establecido que se tiene que ejecutar. Es hacer las cosas como deben de ser, de las elecciones, y que las mismas se ajusten a derecho. Y también aquí, pues a él le falta, consideramos que le faltaría también la tutela de los derechos fundamentales. Es decir, es un conjunto de medios jurídicos o medios técnicos para garantizar la regularidad del proceso electoral, es decir, para que no pase nada anormal y que tampoco se violenten o no se reconozcan los derechos sustantivos en materia política. Es así como, bueno, esto es importante. Si ustedes en la referencia bibliográfica, pues se coloca un tratado de derecho electoral, en donde lo interesante de este tratado es de que permite un ejercicio de análisis comparado del derecho, un derecho comparado, y vemos de que la justicia electoral en otras latitudes, en otros ordenamientos, recibe otros nombres, como por ejemplo un derecho procesal electoral. Esto es en Guatemala y Costa Rica. ¿Y por qué a la justicia electoral se le llama derecho procesal? Pues aquí el legislador le denominó así porque al final pues la justicia electoral se materializa en un conjunto de etapas, que se suceden unas a otras, que inician con una petición y van a terminar con una resolución de fondo. Pero en otros lugares no vamos a encontrar ni que se refieren a la justicia electoral ni a un derecho procesal electoral, sino que ellos utilizan el término de un contencioso electoral. ¿Y por qué el cambio de denominación? Porque lo contencioso en sí, aquí hago la referencia que en México y República Dominicana se llama así, es porque al final todo... Si alguien realiza un acto o una petición en materia electoral y se la resuelven conforme él lo pidió, no se activa esa parte de justicia constitucional. Su derecho sustantivo fue efectivo sin la necesidad de llevarlo a una autoridad para que se lo garantice. Entonces ahí no hay ningún conflicto, no hay ninguna litis, porque todo se perfeccionó en un primer momento. Sin embargo, cuando se obtiene una resolución desfavorable o cuando se obtiene un rechazo, entonces ahí surge una litis, surge una controversia entre lo que está solicitando una persona y lo resuelto. Y esa litis, pues en términos jurídicos, le han denominado que es un carácter contencioso. Entonces el término contencioso hace referencia precisamente a eso, a la litis, al reclamo o a la existencia de un agravio. ¿Ya? Si no existe un agravio, si no existe una reclamación, consecuentemente no se activará esa parte de justicia electoral. Lo importante es que aunque la razón de la denominación es distinta, todo se va a referir a lo mismo, a la justicia electoral. En consecuencia, si en algún texto o en alguna resolución leemos justicia electoral, sabemos que se está refiriendo al derecho procesal electoral y sabemos que también hace referencia al contencioso electoral. Todo se refiere a lo mismo. Así como estos son diferentes denominaciones o tienen una relación de sinónimos, es importante por un tema subsiguiente indicar de que justicia electoral
es igual a estos términos, pero no es igual a jurisdicción electoral. ¿Ya? Ahí sí hay una diferencia, que como veíamos en el esquema inicial, la justicia electoral requiere de esa jurisdicción electoral para su aplicación, pero no es que justicia electoral sea lo mismo que una jurisdicción electoral. Esto lo vamos a desarrollar posteriormente, y cualquier duda pues me la comenta. ¿Sí? Sí, yo no me quiero quedar con la duda. Fíjese que me entra inquietud ahí por ver la diferencia, por ejemplo, entre que nosotros conocemos dentro del vocabulario a veces escaso que uno maneja en el ámbito legal, lo que es el debido proceso, que se llena una serie de requisitos, de actores y toda la cuestión para que se dé como, que le dijera yo, como llenados los requisitos. Pero en otros ámbitos, por ejemplo en lo electoral, usted estaba mencionando ahí ahorita de que opta a una participación pero se le deniega por X, por Y razón, y no se cumplen ciertos aspectos, o sí se cumplen. Usted interpone un recurso, se le da respuesta y existen instancias y toda la situación para llegar al final de cuentas a tener que le dijera un feliz término de lo que se está planteando. ¿A esto también se le podría llamar debido proceso o tiene otro nombre de acuerdo al criterio suyo? Sí, gracias por la consulta. Eso lo vamos a abordar posteriormente. El debido proceso es para el derecho guatemalteco un principio constitucional. Está reconocido en el artículo 12 de nuestra Constitución, y se establece que el contenido del debido proceso pues es de que hay un conjunto de etapas donde se debe privilegiar la defensa de la persona a la que se le afectan sus derechos. Aquí lo importante es de que ese debido proceso, aunque no esté reconocido en cada norma, por estar reconocido en la Constitución, es de observancia obligatoria para todos los procesos. Entonces, en sí, el debido proceso es un principio que efectivamente informa a la justicia electoral. Debe observarse en la resolución de cualquier conflicto. Y es el principio del debido proceso y el derecho de audiencia es el principal motivo por el cual se activa la justicia electoral. En el último proceso electoral tuvimos diversos escenarios, pero podría asegurarles que un 90% del tema de justicia electoral se circunscribe al debido proceso, en que el principal agravio que se argumentaba era que se había violentado alguna de las etapas que se debe agotar para emitir una resolución. Que lo abordaremos posteriormente, porque también hay que hacer otra diferenciación, ¿verdad? Hay ocasiones en que la autoridad electoral debe agotar un proceso correspondiente para emitir una resolución. Sin embargo, hay otros escenarios donde en su función calificadora lo que realiza el tribunal o el registro de ciudadanos es evaluar y precisamente calificar una situación preexistente. Entonces, lo que debe de resaltarse acá es de que en realidad siempre que se afecte algún derecho de una persona, o en este caso de una organización política, debería de mediar un derecho de audiencia o un principio de contradicción. Sin embargo, en caso se considere afectado eso, pues es ahí cuando abrimos la puerta a la justicia electoral. ¿Ya? Abrimos y exponemos ese agravio que va a ser el fundamento pues, para la resolución final. Entonces sí está incluido en lo que es la justicia electoral. Bueno, este tema de las dimensiones pues deriva de la evolución que ha tenido el derecho. Anteriormente pues se consideraba que el derecho y el parámetro de la resolución de los conflictos era la ley, y a eso se debía circunscribir cualquier pronunciamiento. Sin embargo, con un doctrinario brasileño, Miguel Real, él explica que cualquier institución del derecho, cualquier figura jurídica, en realidad debe de ser analizada a través de por lo menos, actualmente hay más, pero por lo menos desde tres ópticas. Desde una óptica de los hechos, que sería esta dimensión fáctica de la justicia electoral, una óptica de las normas, de las leyes o disposiciones aplicables, que es la dimensión normativa,
Y lo que ha privilegiado esta magistratura, pues también hay que considerar con un criterio relevante esa dimensión axiológica de la justicia electoral. Es decir, la justicia electoral tiene hechos que la originan, tienen normas que la regulan y también principios que orientan la resolución de los conflictos. Sin una de estas, pues deberíamos de considerar que se realizaría un análisis parcializado de lo que es un conflicto electoral. Respecto al primer tema, que es la dimensión fáctica, pues fáctica deriva de factum, de hecho. Entonces, si queremos analizar la justicia electoral desde el punto de vista de los hechos, nos tenemos que referir a todos aquellos actos que originan ese mecanismo de defensa, todas aquellas circunstancias que originan que nos apartemos del derecho sustantivo y activemos esa parte procedimental para garantizar que efectivamente se nos reconozca un derecho. Y realmente, pues, ¿qué puede originar la justicia electoral? Cualquier acto dentro del ámbito electoral. Si hacemos una reseña desde que nace un partido político hasta que participa en una elección, pues cada uno de los actos o cada una de las intervenciones puede ser un supuesto para que posteriormente se acceda a la justicia electoral. Y a manera de ejemplos, cuando hay un comité pro formación y luego se constituye la organización política, viene el departamento correspondiente y él puede decir si lo inscribo o no lo inscribo. No lo inscribo ya sea porque no cumplió en el tiempo los requisitos, porque no tiene el número de afiliados necesarios, y es en ese momento cuando los ciudadanos reciben una denegatoria en donde ellos ya se les abre la puerta para que interpongan algún recurso. Supongamos que se supera esta fase y el partido ya existe, pues el proceso normal sería que iniciaran a realizar sus asambleas. ¿Qué sucede? Que una asamblea se debe registrar. Y otra vez, el registro de ciudadanos tiene la opción de registrarlo o de no registrarlo. ¿Por qué no podría registrarlo? Porque no se cumplió con los requisitos formales, porque no se hizo la convocatoria correspondiente, porque no se convocó al delegado del Tribunal Supremo Electoral, entonces se rechaza. Y ese rechazo es el que abriría en este caso la opción de un recurso de revocatoria para que lo conozca, o de apelación, para que lo conozca el Tribunal Supremo Electoral. Ahora, suponiendo que el partido ya se inscribió, ahí no hubo problema, o ya en recurso se aclaró, ya realizó sus asambleas y estamos dentro del proceso electoral, pues le correspondería la postulación e inscripción de candidatos. ¿Qué sucede? Nuevamente, ¿verdad? La doble circunstancia, la doble situación que se puede dar. Un candidato puede ser inscrito o no puede ser inscrito. ¿Por qué no puede ser inscrito? Lo que más sucedió en la elección pasada es del finiquito, que realmente finiquito pues nadie tendría, sino que es la constancia transitoria e inexistencia de reclamaciones. Entonces, al no presentar ese requisito, hubo uno muy interesante de los ciudadanos candidatos a elecciones municipales que por requisito legal deben de estar con vecindad en el municipio en el cual van a participar. Sin embargo, por ese cambio que hubo del DPI, hubo el RENAP, pues en forma automática determinó la vecindad. Eso argumentaban los partidos, que al ir a recoger el DPI, pues estaba consignada una vecindad que no les correspondía. Pero para el caso que nos compete, si el ciudadano no presenta su constancia transitoria o bien no pertenecía al municipio en el cual va a participar, se le denegaba la inscripción. Ese es otro hecho, estamos viendo desde los hechos, ¿verdad? La justicia electoral, que podría originar la justicia electoral o los medios de impugnación. Ahora, suponiendo también que se superó esa etapa, ya tenemos un partido organizado con sus asambleas en orden y con candidatos inscritos, el partido pues en este momento le asiste el derecho de realizar propaganda electoral. Y este fue el tema, pues yo creo, con mayores alcances sociales,
las sanciones que estuvo imponiendo el Tribunal Supremo Electoral por sobrepasar límites de gastos de campaña electoral o por realizar campaña electoral no permitida, principalmente en cuestiones de tiempo, se realizaba antes de la convocatoria. Entonces, lo que sucede es de que el tribunal también le asiste una potestad de sanción, una potestad coercitiva, e impone multas, incluso se suspendieron a varias organizaciones políticas, y ese hecho de la sanción es lo que constituye también un presupuesto para que luego se pueda impugnar ante los órganos competentes. Ya se realizó la propaganda y llega el día de las elecciones. ¿Qué puede suceder? Lo más común es la calificación entre lo que es un voto nulo y un voto válido. Esa discusión o esa argumentación es resuelta en ese primer momento por una junta receptora de votos. Pero cualquier conflicto que surja de la calificación de votos también nos origina una parte de la justicia electoral, que es precisamente la impugnación del voto o la impugnación del votante. Y así, si seguimos analizando cada una organización política o un ciudadano, vemos que en algún momento donde él considere agraviado sus derechos políticos fundamentales, pues puede impugnar y puede acudir ante el órgano jurisdiccional competente para que se haga valer. Bueno, aquí hay otro hecho que puede originar la justicia electoral, que fue la adjudicación de cargos públicos, que si bien pues la norma constitucional, el famoso artículo 113 constitucional ha estado vigente desde 1985, pues la actual magistratura asumió el criterio de que eso se debería de verificar y se debería de evaluar previo a la adjudicación de cargos, en virtud de que el artículo establece que para optar o ya para ejercer el cargo público se debe cumplir con los requisitos de idoneidad, honradez y capacidad. Entonces, en ese caso se dio que 11 diputados no fueron adjudicados, y también un número similar de alcaldes. Y ese fue otro hecho que activó esa parte de la justicia constitucional. Entonces, lo importante es que la justicia electoral, analizada desde los hechos, se configura o se verifica en todas aquellas circunstancias en que el ciudadano o la organización política considera afectados sus derechos políticos fundamentales. Ahora bien, si ya analizamos los hechos, ahora nos corresponden las normas y posteriormente los principios. Al referirnos a cualquier marco normativo, pues necesariamente tenemos que acudir a la famosa pirámide de Kelsen, ¿verdad? La justicia electoral, como hacíamos el ejemplo del derecho, del debido proceso, perdón, vemos que en la propia constitución política hay algunas referencias y algunos parámetros que nos indican cómo debemos de desarrollar esa justicia electoral. Entonces, en el rango superior vamos a tener necesariamente que aplicar la Constitución en cualquier resolución que se emita, y también en un rango igualmente constitucional, pero a nivel de una ley, en la ley electoral y de partidos políticos, pues se contiene el principal fundamento de las normas que tutelan, regulan y establecen plazos y los procedimientos de la justicia electoral. Ahora bien, si nos circunscribimos a lo meramente electoral, pues tenemos la Constitución, la ley electoral y el reglamento de la ley electoral. Sin embargo, por la naturaleza específica del derecho electoral, se ha tenido que acudir a leyes ordinarias, pero de una forma supletoria. La ley nos remite directamente a la ley del organismo judicial. De ahí pues se ha asumido, por ejemplo, el contenido de las resoluciones, algunos plazos, la facultad de fijar un plazo judicial también se ha tomado de ahí, y también por ser de un carácter administrativo, pero muy específico, también la ley de lo contencioso administrativo pues ha servido al Tribunal Supremo Electoral para fundamentar sus resoluciones o para actuar. Por ejemplo, hay un principio que lo vamos a ver posteriormente,
que es el impulso de oficio. Es decir, un proceso en materia electoral, lo que es necesario es de que venga el ciudadano y haga del conocimiento del tribunal una situación. Ya cuando el tribunal tiene ese conocimiento, el resto del procedimiento pues ya es su obligación motivarlo. Es decir, no es el típico proceso rogado de que, bueno, pues comparezco y ahora le pido que me dé audiencia. Me da audiencia y ahora le pido que me pida prueba y ahora le pido que resuelva. Sino que en el proceso electoral ustedes hacen llegar su reclamo, su agravio, y a partir de ahí ya el Tribunal Supremo Electoral pues se encarga de ir tramitando cada una de sus etapas. Este principio de impulso de oficio no está reconocido en la ley electoral y de partidos políticos, pero sí está reconocido en la ley de lo contencioso administrativo. Entonces, en una labor de integración, el Pleno de Magistrados toma ese principio, lo abstrae del derecho administrativo propiamente dicho y lo toma en beneficio del administrado para la ejecución y tramitación del derecho electoral. Ahora, hay potestades. La Constitución la emite el Poder Constituyente, una Asamblea Nacional Constituyente. Las leyes ordinarias pues la emite el Congreso de la República, pero también se le delega al Tribunal Supremo Electoral una potestad legislativa secundaria o una potestad reglamentaria, que es la facultad que tiene el tribunal como máximo órgano de jurisdicción electoral para emitir sus propias normas, para emitir sus propias disposiciones que desarrollen lo establecido en la ley o que regulen aspectos que ni en la Constitución ni en la ley electoral han estado debidamente reguladas. Entonces tenemos que además de la Constitución, además de la ley constitucional de la materia y las normas ordinarias de las cuales se auxilia el tribunal, también existen normas que el propio tribunal ha emitido en forma de reglamento o en forma de acuerdos. Y luego, pues, igualmente, abocándonos a la pirámide de Kelsen, tenemos que si está la Constitución, las leyes constitucionales, las ordinarias, las reglamentarias, también hay normas individualizadas, que la norma individualizada es todo ese conglomerado jurídico, yo lo tomo, yo lo interpreto y se lo aplico a su caso concreto. Ahí lo que yo obtengo es una resolución o un auto motivado, y eso constituye una norma de carácter individualizado. ¿Por qué? Porque tiene sus efectos específicos respecto al ciudadano que la recibe. Lo importante aquí es mencionar que quien puede emitir esas normas individualizadas no solamente es el Tribunal Supremo Electoral, sino que también el Registro de Ciudadanos, dentro de su competencia, que vamos a ver posteriormente, pues también emite disposiciones que afectan en un primer momento pues la vida ordinaria de los partidos políticos. Entonces, la dimensión normativa va a responder a la pregunta de en qué normas está regulada la justicia electoral. Ya tenemos los hechos y las normas a las cuales se refiere. ¿Sí? Un poquito haciendo referencia a nuestro caso como organización política. Nosotros como organización política que habíamos pasado todo el proceso, iniciamos casi 4 años antes, y a una semana del tiempo de plazo inicia un proceso de, vamos a decir, de aplicación de justicia electoral por parte del tribunal, y nos hace entrar en una carrera hasta llegar a la Corte de Constitucionalidad, y bueno, ganamos al tribunal y se inscribe el partido. Pero a mí me llama la atención cuando ahora entiendo toda esa estructura que existe, toda esa plataforma que existe, pero también que en la práctica conocemos y vivimos, digamos, y así demostrado por las diferentes instancias superiores que le dieron esa protección al ciudadano en su momento. Yo me recuerdo que en época electoral el Tribunal Supremo Electoral se quejaba constantemente de que los partidos políticos estábamos judicializando la política. Pero cuando nosotros vemos los casos de nuestro campo, es que vemos también
y respaldados por las instancias que nos dieron la razón, mi pregunta es, ¿quién está judicializando? O sea, si hay una plataforma desde la Constitución y esa jerarquía que usted ha hablado, parece ser como que tenemos en algunos aspectos un tribunal que se basa más en la parte de los niveles más bajos de la estructura jurídica, digamos, de reglamentos y acuerdos. Y sobre eso a veces se imponen y obligan al ciudadano a tener que ir a las instancias a través de una litis para poder lograr gozar y garantizar esos derechos. ¿Quién judicializa realmente? Eso. Bueno, pues en primer lugar, yo creo que es un aspecto que se me escapaba aquí. Hay una relación dentro de la jerarquía normativa, que cada norma inferior necesariamente debe estar fundamentada en una superior. Por ejemplo, la ley electoral lo que hace es fundamentarse y desarrollar la Constitución. El reglamento desarrolla la ley electoral, y los acuerdos del tribunal pues aplican o desarrollan igualmente la ley electoral y su reglamento. Entonces, ¿qué sucedió en ese proceso electoral? Y va orientado a la segunda parte de su planteamiento, que el tribunal tuvo que abocarse en muchas ocasiones a los reglamentos de la ley electoral o a los acuerdos que ellos mismos emitían. ¿Pero por qué era? Era porque nuestra ley electoral estaba bastante dispersa y tenía bastantes vacíos normativos, específicamente en materia de sanciones, lo que normalmente se conocía como que el tribunal no tenía dientes, que era también otro argumento que se popularizó. Entonces, lo que el tribunal hacía era que, fundamentado en esas normas superiores, emitía quizá un reglamento que está en un grado jerárquico menor, pero no podía hacerlo contradiciendo las leyes, ni lo podía hacer pues con principios distintos a los que la Constitución establece. Entonces, ¿por qué el tribunal aplicaba más acuerdos que ley? Es porque la norma que facultaba la actuación del tribunal estaba en un reglamento y no en una ley. Ahora, lo de la judicialización, yo le podría decir y reconocerle, ¿verdad?, que sí, el tribunal, pues en cuanto a las resoluciones que hemos recibido de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad, en algún porcentaje que es muy bajo, ha revertido, yo creo. Gracias. Bueno, pues continuando, sí hemos recibido resoluciones de la Corte de Constitucionalidad en los cuales se ha revertido un criterio del Tribunal Supremo Electoral, pero han sido mínimos, han sido realmente escasos en comparación al número total o el número global de los recursos y judicialización que se ha emitido. Por ejemplo, de propaganda electoral anticipada se emitieron alrededor de 200 sanciones y ninguna de ellas fue revertido por el órgano constitucional, ya sea por la Corte Suprema o por la CC. Otro aspecto que afectó bastante en la dinámica electoral y en un tema muy específico como la impresión de las papeletas, que fue la obtención de ese finiquito. Lo que hicieron los ciudadanos fue, llegaban a la Contraloría General de Cuentas y ahí les denegaban la constancia transitoria. Entonces ellos acudían a un órgano jurisdiccional investido en ese momento de un tribunal extraordinario de amparo, y ellos pedían esa tutela, ese amparo provisional, y se los otorgaban. Entonces venía el tribunal y recibía esa indicación de que debía de inscribirlo. Bueno, primero se iban a la Contraloría, donde emitían un finiquito o una constancia razonado. Atrás decía, se emite la presente constancia
en virtud que se ha recibido resolución de la sala tal de lo contencioso administrativo y por tal motivo se extiende. Entonces ya con ese documento iban ante el registro de ciudadanos o ante las subdelegaciones y se verificaba que ya cumpliendo los requisitos pasaba a inscribirse. Ahora, ya inscritos, lo normal es de que aparecieran en la papeleta, pero había un proceso conexo, que era el ocurso que planteó la Contraloría en contra de esa orden de emitirles el finiquito razonado o la constancia razonada. Llegó, luego de algunas semanas, llegó a la Corte de Constitucionalidad, y la Corte de Constitucionalidad revocó todos esos finiquitos o constancias razonadas. Entonces, ¿qué se derivó? Que al revocarlo, la Contraloría informara al tribunal y el tribunal procediera a anular o a revocar de oficio la inscripción. Entonces, aquí sí vemos que se activa un proceso judicial innecesario, porque además quienes emitían esos amparos provisionales eran órganos no competentes, eran salas regionales de otras circunscripciones que no justificaban su intervención. Entonces, ¿qué pasó? Mientras todo eso se estaba dilucidando, que siendo objetivos, pues los partidos tenían poca probabilidad de ganarlos, a la par estaba otro procedimiento más operativo, que era, por ejemplo, la preparación de las boletas o papeletas electorales. Entonces, pues quienes laboran en el tribunal saben de que estaban a días o incluso horas de la elección y aún esperando si se notificaba o no algún amparo, que probablemente era sin lugar, pero se tenía ese pendiente, y que no estuviera una papeleta lista podría derivar en que el traslado, porque si vamos al traslado en la circunscripción de la ciudad, pues es fácil. Sin embargo, habían lugares en que únicamente a través de medios aéreos se podía acceder, o en Livingston, donde el traslado es en lancha y depende de la hora en que se pueda o no trasladar, realmente atrasaba. Y esa judicialización de la cual el tribunal hacía referencia no se refiere a que no quiera que efectivamente busque la protección de los derechos, sino que hay casos como la propaganda electoral anticipada o el caso de la constancia transitoria, de que se realizó un gasto en tiempo, un gasto en recursos, un gasto procedimental innecesario, sabiendo ya el resultado final. Entonces, respecto a quién lo judicializa, pues por legitimación van a ser los ciudadanos, con la observación de que sí hemos recibido algunas resoluciones en contra del tribunal de parte de las Cortes. Sin embargo, el porcentaje es bastante. Quisiera darles una como breve opinión. En este tema de la judicialización de los procesos electorales existe todo un debate jurídico doctrinario basado precisamente en la experiencia de todos los países latinoamericanos respecto de la posición o el carácter que tienen los órganos electorales en su llamada carácter supremo o no. Es decir, si sus resoluciones, si las normas que aplican tienen ese verdadero carácter supremo, o si existen instancias judiciales superiores, como en nuestro caso la Suprema y la Corte de Constitucionalidad, que conocen dentro del proceso de amparo, ¿verdad? Y una de las razones que se han como argumentado en el tema de judicialización es que las normas sustantivas no están totalmente expresas en la resolución y en la tutela de los derechos. Y entonces hay que entrar a interpretar y a integrar. Y esa labor la hacen el tribunal por una parte, pero tiene que ser recurrida a las instancias que les den. Entonces, ¿quién judicializa el sistema? Los procesos muchas veces está dado por el mismo sistema jurídico que no alcanza, y de allí que estemos avanzando, llamémosle así, hacia unos estadios superiores en el tema de reformas electorales, en donde buscamos llenar esos vacíos y tratar de evitar que la judicialización llegue a esos niveles que de alguna manera genere un desgaste en la dinámica, más que todo, del ejercicio del derecho al voto y la elección propiamente, ¿verdad? Pero
Eso es válido poderlo ampliar, es solo un criterio que yo les comparto y que hemos discutido incluso en algunos espacios de la Fundación Konrad Adenauer con otros expertos, porque es un fenómeno latinoamericano, ¿verdad? Perdón.